Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. El árbol baniano, la famosa higuera de Bengal o higuera sagrada, es un árbol que lo podemos ver en muchos lugares, que es un árbol que tiene las raíces, donde las raíces están arriba y caen hacia la tierra, se introducen en la tierra y forman un nuevo árbol. Es como mostrar de que en realidad el mundo material es simplemente el reflejo de lo que es el mundo espiritual, ¿no? Y entonces mi maestro espiritual dice: después de discutir la importancia del Bhakti Yoga, uno pudiera preguntar, ¿qué quiere decir, qué puede decirse de los Vedas? En este capítulo se explica que el compromiso y el propósito del estudio de los Vedas es entender a Krishna. Por consiguiente, aquel que tiene conciencia de Krishna, que está dedicado al servicio devocional, ya conoce los Vedas. Esa es la interpretación devocional de este texto por mi maestro espiritual. El enredo de este mundo material se dice aquí que es como un árbol baniano. Para aquel que se dedica a las actividades fruitivas, el árbol baniano no tiene fin. Él se la pasa errando en sus ramas a otra. El árbol en este mundo material no tiene fin, y para aquel que está apegado a ese árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Los himnos védicos, que tienen por objeto elevarlo a uno, se dice que son las hojas de dicho árbol. Las raíces del mismo crecen hacia arriba, porque comienzan donde está Brahma, es decir, en el planeta más elevado del universo. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Son maneras como simbólicas de poder entender la filosofía, ¿no? El conocimiento viene desde arriba y lo que debemos entender de que cada una de estas cosas es para podernos ayudar a nosotros a liberarnos de la falsa identificación de lo que es el cuerpo material, lo que es el mundo material, y que sea más fácil también la renunciación, porque el estar apegado es lo que te trae los problemas. El día que dejas de estar apegado a las cosas materiales, automáticamente todos los problemas se solucionan. No tiramos, como hemos dicho antes, no tiramos todo por la ventana. Simplemente lo que entendemos de que llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Y el conocimiento, los argumentos son para poder vivir dentro de este mundo material felizmente. Jai, Hare Krishna, Namaste.